Iniciamos la segunda etapa y final sobre la conquista de América. Bien, en la primera etapa veíamos un poco cómo fueron los contextos, ¿no? Desde el punto de vista español y portugués, y ahora vamos a especificar sobre las empresas de conquista propiamente tal. El siguiente mapa es un bestiario del mundo en el siglo XIV y en el siglo XV, en donde se puede apreciar un poco la cosmovisión que se tiene del mundo. Este es el viejo continente o mundo antiguo, antes que se descubriera el nuevo mundo, como lo explicábamos en el video anterior. Entonces, en este mapa, en esta cartografía, está llena, ¿no?, de visiones teocentristas, un poco que explican el por qué la Tierra era plana y por eso no se debía desafiar. En ese ámbito debemos señalar también estos avances técnicos: la brújula, las embarcaciones, el sextante, el astrolabio, los portulanos, ¿no es cierto? Todo esto que fueron las causales de los viajes de exploración a ultramar. Sobre ahora las expediciones españolas, los viajes de Cristóbal Colón fueron 4 específicamente. Colón finalmente es auspiciado por los Reyes Católicos, llegando el 12 de octubre al archipiélago de las Bahamas, que él le nombra San Salvador, porque le salvó la vida, recorriendo Cuba, Guajana, Haití y la República Checa, República Dominicana, que le llama finalmente la Española. Es importante señalar que Cristóbal Colón viajó en la Santa María. Bien, ese es un dato que a veces no se explica muy bien. La Niña y la Pinta fueron embarcaciones que tuvieron otros capitanes que eran de confianza de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón viajó aquí, en la Santa María. Hablamos un poco sobre los viajes de Cristóbal Colón, y uno de los primeros viajes de Cristóbal Colón fue el que hizo, ¿no es cierto?, desde el puerto de Los Palos el 3 de agosto de 1492 con esas 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, llegando a la isla de San Salvador, recorriendo Cuba, Guajana, Haití, República Dominicana, la Española, y regresando 7 meses después, en 1493. Otro viaje importante que realiza Cristóbal Colón fue cuando salió del puerto de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, pero esta vez ya venía con 17 naves y 1500 hombres, explorando las islas dominicanas, Guadalupe, San Juan en Puerto Rico, Cuba y Jamaica, regresando a España el 10 de mayo de 1494. Ese es el segundo viaje de Cristóbal Colón. El tercer viaje de Cristóbal Colón fue principalmente a descubrir el río Oricono en la isla de Trinidad, y regresó a España en diciembre del año 1500. Y el cuarto viaje y último de Cristóbal Colón fue en 1502 con 4 naves. Pasó por la Española, Veragua, Jamaica, Cuba y la costa de Centroamérica, y regresó a España en noviembre de 1504 para ya no regresar más. Es importante mencionar que luego que Cristóbal Colón descubre América, comienza todo un proceso de diplomacia que tiene con Portugal. Principalmente porque cuando Cristóbal Colón volvió de su primer viaje, el rey de Portugal lo tomó prisionero, pues quería obtener también las islas descubiertas. Esto dado a que en 1493 Portugal intentaba el Tratado de Alcacoas, en el sentido de que todo lo que estuviera debajo del paralelo 28 era de Portugal, sin conocer que Cristóbal Colón había descubierto una nueva tierra, un nuevo continente. Pues los reyes católicos querían adueñarse de todas estas islas que estaban dentro de la ruta de Colón, y se prepararon para defenderse. Esa era la idea, ya que sabían que Juan II reclamaría para sí estos territorios. Sin embargo, aquí quiero puntualizar en algo importante. Decíamos que Portugal tiene la flota de navíos más poderosa del mundo, y España estaba recién saliendo de un conflicto que tenía y que le había costado mucho, ¿no?, contra los moros, y también de las cruzadas, que había pasado ya un buen tiempo. Por lo tanto, a España no le conviene entrar en un conflicto bélico con Portugal. Fue así
que se genera un tratado, ¿no? Un tratado de 1493 que lo toma un árbitro, bien, que va a ser el Papa Alejandro VI, que va a fijar un límite de posiciones de la corona de Castilla a 100 leguas de las islas Azores o Cabo Verde. Bien, con esto, esta línea que ustedes están viendo a continuación fue el primer tratado que tiene España, ¿no es cierto?, con Portugal, principalmente dirigido por la Iglesia del Papa Alejandro VI. Frente a esto, y luego de haber aceptado este trato, evidentemente no les conviene a Portugal, o Portugal no se está quedando con prácticamente ningún territorio. Fue así que nuevamente firman otro tratado que va a ser el final, que es el Tratado de Tordesillas en 1494, y se corre 270 leguas al oeste de las islas Cabo Verde o Azores. Y con ello, atención, Portugal tiene acceso a Brasil. Es por ello que se habla el portugués en Brasil. Bien, por lo tanto, esos son los dos tratados más importantes que tiene España y Portugal. En este sentido, se puede entender que después del Tratado de Tordesillas de 1494, a Portugal se queda con prácticamente la mitad del mundo, y la otra mitad, y el nuevo continente, el nuevo mundo, es para la corona de Castilla. Puntualizar es lo siguiente: estos territorios son del rey de España, no es de España ni del pueblo español. Por lo tanto, inmediatamente puedo hacer una pregunta. En Chile, en 1810, 1808 particularmente, toman como secuestrado a Fernando VII, que va a ser el rey de España. Por lo tanto, si el rey no está, estos territorios no les pertenecen a nadie, y con ello se inicia el proceso de independencia de América Latina. Bien, esa va a ser una consecuencia. Por eso es muy importante considerar que estos territorios les pertenecen al rey de España y no a España como tal, ni tampoco a los consejos de regencia, que van a ser una especie de juntas que van a ser en España. Recuerden siempre, para que un conquistador de España venga a América, tiene que tener un contrato, y ese contrato señala como un deber que todos los territorios que va a encontrar este conquistador son de la corona española, especialmente y específicamente del rey de España. Por eso Cristóbal Colón, cuando llega a Jani, señala y dice: con el poder que me ha otorgado la corona y los reyes católicos, nombra esta tierra San Salvador. Esta tierra le pertenece a los reyes de España. Y llegamos a una interrogante histórica: ¿por qué americanos? Esta es la explicación un poco que se da entre Cristóbal Colón y Américo Vespucio. Cristóbal Colón muere y él nunca supo que había descubierto un nuevo continente. Él siempre pensó que estaba en las Indias. Pero, sin embargo, quien se queda con los créditos de que evidentemente es un nuevo continente fue Américo Vespucio, quien en 1499 llega a América, y unos años más tarde, específicamente en 1507, se publica una cartografía, un mapa, eso es una cartografía, que señala que se descubrió un nuevo continente. Por lo tanto, en honor a ello y a ese mapa, que se le llamó Américas, queda el nombre de América. Por lo tanto, quien descubre América como tal técnicamente es Cristóbal Colón, pero quien se da cuenta de que es un nuevo continente fue Américo Vespucio. Esa es la interrogante que siempre se ha generado entre estos dos grandes e importantes científicos de la época. Entonces, en 1499 Américo Vespucio llega a América del Sur. Américo Vespucio se convence de que son nuevos territorios. En 1507 se crea este mapa mundi, donde se anuncia como las Américas, y alcanzó tanta fama este mapa que en honor a ese nombre le llamaron finalmente América. Entre 1519 y 1522 se lleva a cabo la expedición de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, el cual da la primera vuelta al mundo. Hernando de Magallanes cruza el estrecho de Magallanes en Chile, en el extremo sur, y es por ello que lleva su nombre. Hernando de Magallanes, quien en 1520 atraviesa el estrecho que actualmente lleva su nombre en busca del paso del Océano Atlántico al Pacífico. Es importante también señalar que
no cualquier navegante cruza un cabo. Por ejemplo, en África el Cabo de la Buena Esperanza, Cabo, ¿no es cierto?, de Hornos, son importantes lugares en donde, para los que tienen la experiencia de viajar en ultramar, se dan cuenta que están chocando dos océanos, dos vientos distintos. Por lo tanto, hablamos de olas de 30 a 40 metros y se pueden perder fácilmente. Por lo tanto, cruzar un cabo en este tiempo merece su respeto y sus créditos. Así fue como Hernando de Magallanes cruza el estrecho de Magallanes, y desde ahí su nombre, ¿bien? Y conecta este océano Atlántico con el Pacífico, buscando una nueva ruta comercial. Cuando llegan los europeos a América, se dan cuenta que existen diversos niveles de desarrollo. A la llegada de los españoles a América existían sociedades con más de 1000 años de evolución. Los pueblos y las comunidades que se habían desarrollado en distintas formas de vida y distintos grados de complejidad. Bien, entonces es importante señalar que todavía existen cazadores, recolectores y pescadores, pueblos agroalfareros, ¿no?, que desarrollaron la agricultura y la ganadería, y 3 focos principales de civilizaciones. Hablamos de los aztecas, los mayas y los incas como principales civilizaciones de América. Podemos diferenciar 2 zonas en América: Mesoamérica, que a la llegada de los españoles está en la región cultural que se localiza principalmente en la civilización azteca. Mesoamérica comprende las actuales zonas del centro-sur de México y parte de América Central. Los aztecas ocuparon específicamente el área de la meseta mexicana, Texcoco, y su capital fue Tenochtitlán. Es un ambiente selvático. Ustedes se deben imaginar el impacto de lo que debe generar esta ciudad flotante en el lago Texcoco. Bien, cómo construyeron una ciudad en un lago. Y también podemos diferenciar otra zona, que es la zona andina. Alrededor del siglo XII, los incas se asentaron en el Valle del Cusco, donde desarrollaron su capital. Desde allí empezaron las expansiones, ¿no es cierto?, hacia el sur. La llegada de por ejemplo, Pedro de Valdivia, la llegada anterior, quien descubre Chile, Diego de Almagro, quien también somete al imperio inca, Francisco Pizarro. Bien, los actuales territorios del Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Chile y Argentina. Es un ambiente antiplánico, costero, desértico y muy frío. Como principal característica de los aztecas son las chinampas, bien, que son islas flotantes, y desde allí empiezan a crear esta ciudad flotante, bien. Un recurso hídrico lo aprovechaban al máximo y una gran vegetación. Y las terrazas de cultivo inca, que también tienen lo suyo, que se aprovecha mucho el recurso hídrico, sobre todo en acaparar esta niebla, ¿no?, y hacer de la agricultura una experiencia mucho más amigable con el medio ambiente. Las terrazas de cultivo. Dentro de los avances científicos de los aztecas hablamos de la escritura pictográfica, que son dibujos que, sumados a otros dibujos, nos pueden explicar un poco la realidad. También los 2 calendarios solares de 365 días y el lunar de 260 días, que hasta el día de hoy nos rigen, y la numeración vigesimal, es decir, con unidades que iban de 20 en 20. Estos son los aportes de los avances científicos aztecas. Y los incas, por su parte, ellos no desarrollaron una escritura, pero crearon los quipus, que es un sistema de contabilidad basado en nudos. Bien, una cantidad de nudos específicos y colores específicos dan como resultado una cantidad de ganado, cantidad de agricultura, cantidad de riqueza, etc. Acá podemos ver Tenochtitlán, la capital azteca, cómo se creó sobre un lago, y Moctezuma como su principal líder, y Cusco, la capital del imperio inca y su principal monarca, ¿no?, Atahualpa. ¿Qué territorios fueron explorados por los españoles y los portugueses? Los viajes de exploración de los siglos XV y siglo XVI fueron posibles gracias a la expansión económica y demográfica de Europa. Los avances de navegación y el apoyo de los estados monárquicos, que aliados con prestamistas privados, recuerden que la burguesía va a estar muy al pendiente de financiar todas las expediciones, bien, hacia América,
con fines económicos. Esperaban obtener materias primas, esclavos para el trabajo y nuevos consumidores a los que puedan vender su producción en territorios de ultramar. Dentro de la exploración portuguesa, la expansión portuguesa se inicia con la toma de Ceuta en 1415 con Enrique el Navegante. Propuso bordear las costas del África, circunnavegar alrededor del África. Estamos hablando de el proyecto de cómo Portugal pudo llegar a las Indias. Enrique fundó factorías, son fortificaciones para comercializar a lo largo del África y lucrativos negocios de oro y esclavos negros. Bien, es importante mencionar también que Portugal podía intercambiar un espejo por oro, podía intercambiar una pluma por oro, podía intercambiar, no sé, un arma por oro, porque los nativos, especialmente las culturas africanas, no le dan un valor económico al oro, ni mucho menos a la plata. Por lo tanto, para ellos son simples piedras que brillan. Bien, el Papa Nicolás V autorizó a Portugal a quedarse con todas las tierras descubiertas, y esto empieza a generar un conflicto que anteriormente señalábamos, ¿no?, entre España y Portugal. El proyecto de exploración española tras la llegada de Colón a América se inició el proceso de conquista de estos territorios. Desde las zonas del Caribe, la zona de Centroamérica, los españoles comenzaron a expandir sus dominios desde el norte hacia el sur. Para tener una línea, ¿no es cierto?, histórica, en 1492 Colón llega a América. En 1519 Hernán Cortés llega a México. En 1532 Francisco Pizarro inicia la conquista del Perú. En 1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago. Y Juan Garay en 1508 se inicia una conexión entre el Océano Atlántico y Pacífico como una capitanía general de Chile, y especialmente de las ventajas comparativas que puede tener Chile respecto al mundo. En 1598 es el desastre de Curalaba. Bien, y con ello terminamos el proceso de conquista. ¿Qué característica ahora tenía este proceso de conquista? Principalmente tras la llegada de Colón ocurren muchos cambios. Primero, la corona española no contaba con recursos para financiar todas las expediciones, por lo que estas fueron impulsadas en gran medida como empresas privadas. Bien, y así, en esta empresa privada y este contrato que daba la corona española, se firmaba una capitulación, como las capitulaciones de Santa Fe, con la cual Cristóbal Colón pudo venir a América. Ahora todo aquel que quiera venir a América debe tener esta capitulación, que contiene deberes y contiene derechos. El capitán se compromete a reunir una hueste. Una hueste es un grupo de hombres que no tiene instrucción militar. Bien, son personas comunes de España que en ese tiempo veían como una oportunidad económica y de invertir venir a América, y para ello estaban dispuestos a exponer su vida. Bien, también conseguir financiamiento, incorporar los territorios nuevos al Imperio Español en el nombre del rey de España y evangelizar a la población indígena. Estos eran los deberes. En cuanto a sus derechos, el conquistador tenía derecho a parte de las tierras adquiridas, la gobernación del territorio conquistado y repartir encomiendas. Encomiendas son la distribución de estos aborígenes en pequeños grupos que se reparten entre la hueste. Bien. Al llegar a Tenochtitlán, Hernán Cortés fue recibido por Moctezuma, a quien convirtió en prisionero dentro de su palacio, el Templo Mayor. Tras la muerte se desencadenó un ataque en contra de los españoles, quienes intentaban abandonar esta ciudad. 200 soldados españoles murieron en manos de los aztecas. Este episodio fue conocido como la Noche Triste de Moctezuma. Entonces la estrategia de Hernán Cortés fue llegar mediante la diplomacia y luego secuestrar a Moctezuma para luego asesinarlo. Piensen ustedes, un imperio que está llegando y viene a conocer esta gran civilización azteca, no tiene que cambiar todo, solamente tiene que cambiar el líder. Y en este caso, Hernán Cortés toma el puesto de Moctezuma y así tiene toda una civilización y un imperio que funciona en todos los aspectos políticos, económicos, aspectos sociales y muy sofisticado, incluso superior a España. Por lo tanto, esa fue la conquista de los aztecas y la estrategia que ocupó
Hernán Cortés para someterles. El fin de esta civilización: los españoles sitiaron Tenochtitlán, cortaron el suministro del agua y los alimentos. Eso es base. Si quieres destruir una civilización, no destruye su ejército, destruye su economía. Esto, sumado a una epidemia y una viruela, enfermedades traídas por los europeos, debilitó a la población, la que no pudo resistir los ataques. Después de 3 meses de sitio, Tenochtitlán fue destruida, y hacia el año 1521 el emperador Carlos V nombró a Hernán Cortés, como capitán general y gobernador de los nuevos territorios, llamando a este territorio, a Mesoamérica, llamándola Nueva España. En cuanto a la conquista del mundo andino, entre los españoles circulaba una noticia sobre un reino rico en oro y plata, que se encontraba hacia el sur de Nueva España. Muchos pusieron su empeño en descubrir aquel legendario lugar, pero fueron Francisco Pizarro y Diego de Almagro quienes lo lograron en 1529. Pizarro obtuvo la capitulación de Toledo, por el cual le autoriza a realizar la conquista actual del Perú. Con esto quiero señalar muy importante: hay una distinción entre el conquistador y entre el español común de la hueste. El conquistador viene en sí por fama, por poder y por gloria, pasar a la historia y ser reconocido. Pero el común español no viene tanto por la gloria, viene por la fama, por el poder y la riqueza especialmente. Por ello se hablaba mucho del oro, cuánto oro, y esta noticia de que al sur de esta civilización azteca hay una civilización mucho más rica en oro, evidentemente fue un anzuelo, ¿no?, para estos españoles a venir a conquistar estos territorios. El proceso de conquista del Imperio Inca. La expedición desembarcó en 1532, lo que coincidió con una guerra civil que estaba enfrentando los hermanastros de Atahualpa, especialmente Huáscar, quien disputaba la sucesión al trono. Atahualpa ganó la guerra, sin embargo el conflicto debilitó al imperio y favoreció los planes de conquista de Pizarro. El imperio inca no podía enfrentarse a un invasor y también tener una guerra civil interna. Por lo tanto, Atahualpa y Pizarro se encontraron en la región de Cajamarca. El inca pensó que el encuentro tendría un carácter diplomático, pero Pizarro ocultó a sus soldados, quienes al aviso de su capitán lo apresaron y lo tomaron como rehén. Entonces Francisco Pizarro aprendió también de Hernán Cortés y utilizó la misma técnica. Atahualpa ofreció una habitación llena de oro, más 2 repletas de plata a cambio de su rescate, pero pese a cumplir, Pizarro lo hizo ejecutar en 1533 y él se quedó en el trono. Pese a la resistencia de los incas, la ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada. En 1535 Pizarro fundó la ciudad de los Reyes en el Valle de Lima. Fue nombrado por el emperador Carlos V gobernador de los territorios del Perú, quien recibe el nombre de Nueva Castilla. Entonces, para retroalimentar, decíamos que Hernán Cortés funda, ¿cierto?, en nombre del rey, Nueva España, y Francisco Pizarro nombra a este nuevo territorio Nueva Castilla. Y así estos territorios van pasando a la corona española. Los españoles llegan a Chile. El primer europeo en llegar a Chile fue Diego de Almagro. Las malas relaciones con Francisco Pizarro, sumado al rumor de la existencia de un imperio que poseía aún más riqueza que el de los incas, motivaron a Almagro a organizar una hueste y conquistar Chile, y conseguir fama, poder y riqueza. Diego de Almagro, a diferencia de Francisco Pizarro, viene por un fin económico, que de riqueza no encontró mucho. En 1535 el emperador Carlos V recompensó a Almagro con una gobernación llamada Nueva Toledo, al sur del Perú, y el título de adelantado de las tierras a conquistar, más allá del lago Titicaca, en los territorios del actual Chile. Él, motivado por la experiencia y de supuestas fuentes de plata y oro, Almagro sale del Perú en dirección al sur para concretizar lo que él consideraba que sería una fructífera empresa de conquista. Se dice que reunió cerca de 500 españoles, la hueste más grande de la historia, unos 4.000 yanaconas que van a ser indios de carga, y con ellos se vino a Chile. Sin embargo, al llegar a Chile, luego de una dura travesía por invierno
cruzando la cordillera de los Andes, murieron gran cantidad de sus hombres, entre los cuales había una gran cantidad de indígenas. En 1536 llega al actual valle del Copiapó, en lo que se constituiría como el descubrimiento de Chile. Bien, Almagro descubre Chile en 1536. Ese mismo año, Gómez de Alvarado, con cerca de 200 hombres, avanzó por el Valle Central hasta llegar al río Biobío. Bien, Gómez de Alvarado era parte de la hueste de Almagro, y él le pide que se adelante para ver si es que evidentemente se encuentra con estos lavaderos de oro. Bien, él buscaba los lavaderos de oro de Marga Marga, pero no encontró nada. Lo que encontró fue a una gran resistencia mapuche en Reino Huelén, el primer enfrentamiento entre mapuches y españoles. Reino Huelén. Finalmente vence Diego de Almagro, es vencido, y frente a eso se devuelve. Bien, de los 200 hombres llegan un puñado, ¿no es cierto?, y les dicen que no hay oro, que no hay riqueza y que hay una resistencia mal llamada indígena, aborigen, muy alta. Por lo tanto, Diego de Almagro decide volver al virreinato del Perú y se encuentra con una guerra civil. Bien, los Yanaconas, y específicamente gran parte del imperio inca, se rebela contra Francisco Pizarro, y Francisco Pizarro ve a Diego de Almagro y ambos luchan contra estos indígenas. Sin embargo, Diego de Almagro viene con un objetivo claro. Él perdió su fortuna y quiere volver al Perú, pero esta vez no ayudar tanto a Francisco Pizarro, sino a quedarse con su trono. Luego de vencer, ¿no?, a estos indígenas con esta revuelta, Diego de Almagro va a intentar ganar esta batalla a Francisco Pizarro, pero finalmente es vencido, quien es encarcelado y ejecutado. Su cabeza fue expuesta en la plaza del Cusco, y con ello Pedro de Valdivia fue nombrado teniente gobernador de Chile, y en 1540 emprendió su empresa conquista a Chile. Bien, y con ello finalizamos, ¿no?, esta primera parte de la historia, ¿no?, y sobre todo de lo que significó el descubrimiento y parte de conquista de América. Finalmente, decepcionado por la falta de riqueza en un nuevo territorio, Almagro regresa al Perú a ayudar a Francisco Pizarro con una rebelión indígena, y posteriormente derrota a Pizarro. Frente a esto, se quería quedar con la gobernación. Sin embargo, como lo decíamos anteriormente, desde su fila aparece el maestro de campo. Después de restablecer el orden, Almagro desafía a Pizarro, y en una disputa por la gobernación aparece Pedro de Valdivia.